Muchas gracias a la SOFOFA por la invitación a este encuentro anual de la industria y mis felicitaciones, por cierto, por estos 140 años. Agradezco muchísimo, Presidenta Rosario Navarro, el tono constructivo, optimista y orgulloso y de esperanza que transmites. Creo que marca la diferencia, no siempre ha sido así. Y espero que esa esperanza sea contagiosa, porque nos hace bien. Podemos tener un montón de diferencias, pero si no creemos en nosotros, o si, como han dicho varios, en vez de adversarios en temas puntuales o con diferencias en temas puntuales, nos vemos como enemigos permanentes, es muy difícil sacar las cosas adelante. Y tenemos buenos motivos para tener esperanza. Muchas gracias por tus palabras, por las cuales veo compromisos y puntos de encuentro que nos permiten seguir avanzando. Tomé nota de la seguridad, de la certeza jurídica, de la competitividad tributaria, de las ideas fuerzas de crecimiento, confianza, creer. Ahora, yo creo que la promesa de tener un país mejor y con más oportunidades sigue tremendamente vigente. Y lo vemos en estos días históricos en nuestro país. Y lo estamos viendo en este momento en que yo creo que todos nos sentimos especialmente orgullosos de Chile. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, no los olvidemos, que vienen después de Santiago 2023 y en donde además otras regiones también están siendo parte, como el Biobío o Valparaíso, atraen las miradas de todo el continente y también del mundo, porque el alto estándar de los recintos deportivos, de la Villa Panamericana, del Metro de Santiago, el enorme compromiso, nótese, de 17.000 voluntarios, 17.000 voluntarios que vinieron de todo Chile para apoyar. Muchos de ellos jóvenes, pero no solo jóvenes, han sido motivo de reconocimiento y admiración de parte de los miles de atletas que hoy día nos visitan. Échenle una mirada, creo que por ahí han habido un par de recopilaciones, a las redes sociales de los atletas que destacan lo que les va gustando de Chile o cómo están viendo los recintos o la villa donde están viviendo o la convivencia. Hoy tenemos el parque deportivo más grande de América Latina y el mismo presidente del Comité Olímpico Internacional elogió nuestra infraestructura y ha planteado la posibilidad de que nuestro país asuma nuevos desafíos como sede de otros eventos deportivos internacionales. Nos invitó a soñar en grande pensando en Juegos Olímpicos en el 2036. Me preguntaban a mí, yo decía, por supuesto que no puedo confirmar algo de esas características en medio del entusiasmo que tenemos hoy día. Pero qué lindo que es soñar en grande cuando nos ponemos metas país que nos convocan a todos. Lo conversamos, lo vamos a conversar con el ministro de Deporte, con la subsecretaria de Deporte, con el IND, con las diferentes actorías, con el mundo privado. Y son cuestiones que si nos los proponemos, podemos sacarlas adelante. Además, el talento y la pasión de los más de 600 deportistas del Team Chile que llevando la camiseta con nuestra bandera superan sus marcas, entregan medallas o compiten con todo el esfuerzo y cariño. Yo la verdad le dije a Rosario que estuve a punto de no venir porque tenía ganas de ir a ver el básquetbol, pero me puso una cara de que era imposible, que ahí sí que se rompían las relaciones entre el gobierno y el empresariado, así que dije, no, mejor vamos a tratar de mejorarlas. Así que acá estamos, pero fui en la tarde a ver el voleibol a la hora de almuerzo y les recomiendo, si tienen la oportunidad, vayan a algún evento. En el celular pueden bajar la aplicación Santiago 2023 y ven todos los eventos que están sucediendo. Y hay un espíritu y un ánimo que es realmente esperanzador. Ahora, esto no era obvio. Era un desafío que era difícil. Cuando asumimos el gobierno, lo primero que nos dijeron es que no íbamos a llegar, que no íbamos a lograr tener a tiempo todo lo que se necesitaba. Por diferentes motivos habían habido diferentes problemas, principalmente la pandemia. Había retrasado mucho obras que eran esenciales. Y sin embargo, estos Juegos son la demostración de que nuestro país es capaz de enfrentar con éxito enormes desafíos cuando se pone metas comunes.
que podemos hacer más grande a Chile cuando trabajamos unidos, cuando ponemos a Chile en primer lugar por sobre nuestras diferencias. Yo espero que estos Juegos, además del tremendo legado deportivo que generan y que van a dejar huella para muchos años más, sean también un impulso para mirar el futuro con esperanza. Estimadas y estimados, como saben, hace algunos días regresé de una fructífera visita de Estado a China, en la que también estuvo presente la SOFOFA, y hubo más de 100 empresas. Y fue notable, y no se imaginan el orgullo que daba ver a empresas chilenas exponiendo sus productos en ciudades que cada una tiene el total de habitantes que tiene todo nuestro país. Chengdu, donde estuvimos en la provincia de Sichuan, tiene 20 millones de habitantes. Y ahí había una pequeña cooperativa de los ríos. Ahí estaba Colún, ahí habían muchas viñas familiares de vino. Ahí estaba un pequeño emprendedor campesino de requinoa, mostrando que con esfuerzo, con apoyo de Corfo, Cercotec, ProChile y con la fuerza y la energía de la iniciativa privada se puede llegar más lejos y abrir fronteras. Ustedes, y esto se los podrán contar quienes participaron, estuvo también participando el presidente de la ASECH, está acá presente creo, también, ¿cierto? Tuvimos unas buenas conversaciones. ¿Sí? Y ellos pueden dar fe de las oportunidades que se abrieron a partir de este viaje. Desde China anunciamos que Yongqing Technology va a realizar un proyecto de inversión de más de 200 millones de dólares, 230 millones de dólares en Mejillones a partir del 2025. Es una iniciativa que fue seleccionada en la convocatoria de Corfo a los productores especializados de litio para impulsar iniciativas de valor agregado en Chile. Chile no es un país que solo exporta materias primas. Chile es un país que también le agrega valor y creamos cadenas de valor y adquirimos transferencia tecnológica. Y estamos orgullosos de eso. Y tenemos un potencial de crecer más, como decía en la mañana. A propósito de la crisis climática, Chile tiene una posición privilegiada en el mundo para ser puntal en el desarrollo tanto de energías renovables no convencionales como de la industria del litio, que es esencial para enfrentar la crisis climática. Una de las cosas que conversábamos, por ejemplo, con una gigante como Huawei, tuve la oportunidad de reunirme con el CEO, es que ellos están muy interesados no solamente en iluminar todas las carreteras, iluminar no en el sentido de esta luz, sino en iluminar digitalmente, pero además en instalar centros de carga para los autos eléctricos. Hoy día, cada vez más, la proporción va aumentando exponencialmente la cantidad de autos eléctricos que se están fabricando en relación a los que utilizan hidrocarburos. Esta empresa va a crear más de 660 empleos y un 90% de ellos van a ser para trabajadores chilenos y va a dar capacitación además a sus funcionarios haciendo intercambios con China, lo mismo Huawei. Tuve la oportunidad de conversar con la directora de la Asociación de Hidrógeno Verde, en donde me decía lo entusiasmados que están con los proyectos que se están llevando adelante. Ella es la representante de la Asociación de Hidrógeno Verde de Magallanes, pero también en otras regiones del país. Y ahí sabemos todavía que tenemos cuellos de botella que tenemos que lograr romper para que esto termine de fluir bien. Me voy a referir a ello más adelante. Además, en este viaje firmamos 13 acuerdos de cooperación con China que nos van a permitir, por ejemplo, facilitar la exportación de duraznos y damascos a dicho país, promover la inversión industrial, fomentar la cooperación económica y comercial entre pequeñas y medianas empresas, entre otros. El ministro Grau y la ministra Isena Echeverri, de hecho, no están acá presentes porque venían de Valparaíso, estaban en una comisión en el Congreso, a propósito de la polémica que se ha armado por Sinovac, que no tiene absolutamente nada que ver con el viaje a China. Y de hecho la información que se ha manejado hasta el momento es bastante incorrecta y ahí ustedes lo pueden conversar con el ministro Grau respecto de qué es lo que realmente ha sucedido en ese tema.
pero tenemos muchas buenas noticias que dar. Muchas buenas noticias. Y yo cuando leo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios a estas alturas, pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios, el Mercurio, la Tercera, la Segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal. Y no estamos en eso. El orgullo que uno siente de ser chileno cuando sale de nuestras fronteras es tremendo, lo decía la presidenta de la SOFOFA. Miremos todas las cosas buenas que tenemos. Eso es algo que quizás, claro, cuando uno es oficialista se aprende con mayor rapidez que siendo oposición. Pero yo creo que habiendo o teniendo alternancia en el poder en Chile y donde diferentes sectores políticos están en disposición de alcanzar puestos de gobierno, sería bueno que nos pongamos de acuerdo en una cosa, en que cuidemos Chile y valoremos lo que tengamos, las cosas buenas que tenemos. No me cabe ninguna duda que si hacemos ese simple ejercicio y mantenemos una coherencia en el futuro, porque nosotros también cometimos errores en su momento siendo oposición, si mantenemos una coherencia respecto a eso en el futuro, independiente de quién gobierne, nos puede ir mejor. Como dijo la presidenta de la SOFOFA, Chile es visto como un país serio y confiable para invertir. Y nuestro compromiso como gobierno, ustedes lo saben, es seguir potenciando el atractivo de nuestro país para los inversionistas. Y aquí coincidimos en algo, queremos que Chile sea un buen lugar para hacer negocios. Negocios que además favorezcan a las y los chilenos, que creen empleo, que den oportunidades a los jóvenes, que sigan fortaleciendo la inclusión laboral de la mujer, que cuiden nuestro entorno y sean sostenibles con el medio ambiente. Y para eso necesitamos estándares claros y procesos eficientes. Y eso es una prioridad que me he tomado como personal. Insisto en esto porque hay veces que dicen en la agenda de gobierno no es importante el crecimiento. Les digo que eso es mentira. Es abiertamente falso. Yo con el ministro Marcel, con la ministra Jara, con el ministro Grau, con la ministra Maisa Rojas, con la ministra también del Interior, con la ministra vocera, me reúno permanentemente para justamente ver cómo destrabar proyectos pensando en el crecimiento, porque en eso no tenemos una diferencia, queremos crecer más, queremos crecer mejor. Por eso estamos trabajando para mejorar el proceso de obtención de permisos para proyectos de inversión. En estos días el Ministerio de Economía está redactando un proyecto de ley de reforma integral a los permisos sectoriales no ambientales, que como he dicho enviaremos al Congreso antes de fin de año, y lo mismo, lo propio, está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente a propósito de una reforma al SEA. Y lo que le he planteado explícitamente a los ministros es que el criterio de éxito de estos procesos de reforma no puede terminar en una suerte de empate para satisfacer a todos sin satisfacer a nadie. Acá hay que mejorar y fortalecer la institucionalidad ambiental y a la vez bajar los plazos, disminuir los plazos. La reforma no es un éxito si no baja los plazos. Porque en Chile esto se ha constituido en un cuello de botella y en algunos casos son absurdos e irracionales. En particular, la cantidad de permisos sectoriales o cuando se tienen que hacer una y otra vez y volver atrás. Y en ese sentido yo personalmente voy a estar preocupado de que esto sea así. Y este año esas dos reformas van a ingresar. También tenemos un tema, hay otro espacio que es menos conocido, que es el de las concesiones marítimas, que las ve en particular la Armada. Y eso también estamos buscando una forma de mejorarlo, porque ahí también hay otro cuello de botella que es más específico. Como les decía, en diciembre vamos a presentar también el proyecto de ley de reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, CIA. Yo espero que sea un poco antes que diciembre. Ahí le estoy poniendo alta presión al Ministerio porque sé que no es fácil. Y uno de los pilares de este proyecto es dar mayor certeza jurídica, reducir los plazos de tramitación y tener así un sistema que sea más predecible. A ello se suma el fortalecimiento de los instrumentos de gestión ambiental y los elementos de participación ciudadana y educación ambiental. Estimadas y estimados, concordamos con ustedes aquí que Chile necesita volver a crecer y que Chile necesita volver a soñar.
el crecimiento ha estado estancado en conjunto con la productividad hace cerca de una década. No es el único caso, no es el único país, el escenario internacional está muy difícil en diferentes circunstancias. Las situaciones, por ejemplo, de guerras en otros territorios, como ha sido la guerra en Ucrania o ahora la terrible guerra en Medio Oriente, son cuestiones que no dependen de nosotros, pero que nos afectan a nuestra economía. ¿Para qué decir el impacto tremendo que tuvo la pandemia? Pero aún así uno no puede echarle la culpa al empedrado. Y podemos hacerlo mejor. Podemos crecer más también para distribuir mejor. Porque creo que es importante en esto también mirar qué es lo que se decía antes y cuál es la realidad que estamos abordando ahora. Cuando asumimos, había una proyección de que íbamos a vivir una crisis catastrófica. Y la verdad es que, en conjunto con la colaboración con diferentes instituciones, esto no es un mérito propio en exclusivo, pero en conjunto hemos logrado reducir la inflación en 8,8 puntos en relación al pic que tuvo en agosto del 2022. Las proyecciones indican que este no va a ser un año de gran recesión como se pronosticó. A mí me gustaría que en algún momento quienes pronosticaron con números catastróficos digan, nos equivocamos. Y además, la pobreza en nuestro país disminuyó a su mínimo histórico. Me alegra también que se haya destacado. Eso parece una noticia como que si se hubiese olvidado, haber llegado a 6,5%, en donde bajamos por debajo de los números prepandemia. Es algo que no se imaginan la envidia con la que nos miran en el resto de América Latina y, por qué no decir, del mundo. Son cuestiones de las que tenemos que estar orgullosos, porque hay ciertos temas que hemos logrado convertirlos en políticas de Estado, que van más allá de un gobierno u otro. Entonces, si dejamos de lado el pesimismo y los pronósticos catastrofistas, no me cabe ninguna duda de que podríamos encontrar muchos más puntos de consenso. Ahora, es totalmente cierto que no hay desarrollo sin crecimiento económico, pero el crecimiento económico no va a ser el mismo que el que fue en los 90. Yo le preguntaba, por ejemplo, a nuestra ministra de Obras Públicas hace poco, ¿por qué no podemos construir con la velocidad que se hacía a principios de los 90, construir grandes obras públicas a principios de los 90 o en otras épocas? Y bueno, las cosas han cambiado. Han cambiado y hoy día tenemos una ciudadanía más exigente, en donde les pongo otro ejemplo. Para mí, otra prioridad en términos de grandes proyectos es sacar adelante Quemarlo Aguirre. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con este proyecto. Y Quemarlo Aguirre tiene una extensión de miles de kilómetros. Y en cada una de sus partes hay eventuales conflictos que no podemos sencillamente soslayar. Tenemos que hacernos cargo de ello, sacarlo adelante, pero haciéndonos cargo. La Estrategia Nacional del Litio, una de las primeras cosas que hicimos cuando lanzamos la Estrategia Nacional del Litio fue ir a conversar con las comunidades en el Salar de Atacama, en San Pedro en particular, para contarles y explicarles cuál es nuestra propuesta. Porque también hay que incluir a quienes habitan en el territorio el desarrollo. No puede ser, por ejemplo, y es importante que nos lo cuestionemos, y esto lo he señalado en otros espacios, que voy a poner dos ejemplos. Tierra Amarilla, una pequeña localidad en Atacama, tenga índices de pobreza superiores al promedio cuando tiene a su alrededor partes de las mineras que generan un montón de riqueza. O que Alto Biobío, un pueblo enclavado precioso, realmente precioso, a los bordes de la cordillera en el sur, también tenga tasas de pobreza que son muy superiores, porque cuando se construyó la central RALCO en su momento se les prometió otra cosa. Entonces, pensemos, esa gente no está acá hoy día, pero pensemos también que cuando se habla de grandes proyectos de inversión, los beneficios de esos grandes proyectos de inversión les tienen que llegar justamente a ellos,
a esos campesinos, a esos pueblos indígenas, a esas familias. Y ese empleo, por cierto que es empleo, tremendamente importante, pero no es solo empleo. Es también el cómo hacemos las cosas. Y ahí todos, y acá parto por el Estado, porque el Estado no siempre lo ha hecho bien en esta materia. Para no andar mirando solamente la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Yo creo que todos podemos hacerlo mejor. Entonces, crecimiento y empujar el crecimiento, sí, de todas maneras. Estos compromisos que yo he relatado acá, en particular las reformas en materia de permiso, es algo que para mí es prioridad. Pero también convengamos que es necesario distribuir mejor. Yo me imagino que a estas alturas nadie está pensando en la teoría del chorreo de los años 80. Y para distribuir mejor se requieren también compromisos por parte del sector empresarial. Yo les digo, cuando ustedes nos plantean la importancia de potenciar y de ponerle mayor prioridad al crecimiento, yo digo sí. Pregunto de vuelta, cuando nosotros desde el Gobierno planteamos la necesidad de una mejor distribución de la riqueza que generamos, ¿qué escuchamos de vuelta? Por supuesto, no espero una respuesta en este momento, pero reflexionémoslo juntos. A mí me preocupó mucho, y lo conversábamos con el ministro Marcel, la noticia que salió hace unos pocos días en relación a la rebaja de la perspectiva para Chile de la clasificadora Standard & Poor's. Yo me imagino que eso a varios de ustedes también le debe haber preocupado. Y esta decisión, según el mismo informe, está justificada en que los conflictos políticos están enlenteciendo la adopción de medidas para estimular el crecimiento y aumentar la resiliencia fiscal. Mientras se valora las decisiones de política fiscal y monetaria y la estabilización macroeconómica, de la cual se dudó en algún momento, se apunta a la incapacidad política para poder llegar a acuerdos como una fuente de riesgo para la economía. Llegar a acuerdos, como aprendimos en el primer proceso de la convención que fracasó, no se trata de imponer solamente una mayoría, se trata de llegar a acuerdos entre quienes piensan distinto. Y por lo tanto, si eso no se corrige dentro de los próximos meses, va a llevar a una rebaja en la calificación de riesgo del país. ¿Qué significa una rebaja en la calificación de riesgo del país? Tenemos una calificación privilegiada en relación a América Latina. ¿Pero qué significa una rebaja en la calificación de riesgo del país? Que el dinero nos va a salir más caro. El comunicado cita expresamente el pacto fiscal como una oportunidad para revertir esta situación. Y el pacto fiscal no es solo ni principalmente aumentar los impuestos. Nosotros como gobierno y como proyecto político, y yo en particular como presidente de la República, hemos estado disponibles a hacer grandes modificaciones a lo que en un primer momento propusimos, porque hay que atenerse a la realidad también. Hay algunos que me critican desde ese punto de vista por cambiar de opinión. Yo creo que en la política y en la vida, pero quedémonos en la política, el cambiar de opinión ante la evidencia, en función de lograr acuerdos que pueden no ser el óptimo que yo esperaba, pero que vayan más allá del testimonio, es una virtud y no un defecto. Pero nos ha encontrar reciprocidad en aquello. Y eso lo he conversado con el presidente de la CPC, lo he conversado con la presidenta de la SOFOFA, hemos tenido en algunos momentos ásperos diálogos respecto a ese tema. Pero yo les invito a que lo pensemos de nuevo. Podemos sacar esto adelante. Podemos salir del estancamiento, depende de nosotros. Nadie va a lograr el 100% de lo que quiere. Entonces, dejemos de lado los maximalismos y busquemos los puntos que tenemos en común. Y ojalá que ejemplos como los panamericanos sean contagiosos para también el resto de las actividades que realizamos. Seguridad es una materia que es clave. Esto, cuando nosotros hicimos nuestro programa de gobierno, no estaba dentro de los primeros temas que discutíamos en las reuniones para elaborar el programa. Pero, sin embargo,
una vez que llegamos al gobierno, fue de toda lógica. Cuando uno escucha a la gente, más allá de los titulares de los grandes medios, a la gente, yo voy a cualquier lugar de Chile, y me plantean la seguridad como principal problema. En todos los tramos etarios, desde personas mayores en una comunidad pequeña, no sé, en Vicuña, por ejemplo, o hoy día una niña que debe haber tenido 5 años, que su papá me preguntó, le dijo, pídele algo al presidente. Y me dijo, no sé qué pedirle, pero ¿qué cosa se te ocurre? Que no haya más ladrones, me dice. Entonces, es una cuestión que tenemos absolutamente presente, y ahí el Ministerio del Interior de nuestro gobierno, con Carolina Toá, con Manuel Monsalve, con Eduardo Vergara, en conjunto con la tremenda pega que ha realizado Carabineros, con la tremenda pega que ha realizado la PDI, con la difícil pega que hace la Fiscalía, que también es tremendamente importante, la Policía Marítima, no la olvidemos, estamos logrando resultados. Ahora, no vamos a terminar con la delincuencia que viene desde los albores de la humanidad, pero sí tenemos que ponerle coto. Veía, por ejemplo, hoy día en el diario local de Chillán, que no recuerdo si en la región del Ñuble o en Chillán específicamente, hemos logrado disminuir en un 60% los homicidios. O cuánto logramos bajar las encerronas, este tipo de delito tan violento y frustrante, respecto de cómo venía al alza cuando se comenzó. Hemos desarticulado muchas bandas criminales de crimen organizado, de robo de madera, y también algunas dedicadas a actividades derechamente que causaban daños pero brutales. Actividades, en algunos casos, como por ejemplo, recuerdo el Molino Grolmus, actividades que tienen carácter de terrorista, y no hay que tener empacho en decirlo. Y esa gente hoy día, parte de esa gente, hoy día está respondiendo a la justicia. No nos hemos quedado de brazos cruzados. Y eso el general Yáñez y Sergio Muñoz de la PDI lo tienen claro, y lo hemos estado conversando porque estamos trabajando en alianza para ello. Y hay además ciertos sectores que son claves para las empresas, por ejemplo el robo de cables de cobre en el norte, en donde se están desarrollando tipos de trabajo específicos. Entonces yo les pido que en esto hay mucho por avanzar, sin lugar a dudas. Hay cosas que podemos hacer mejor, por cierto. Bienvenidas sean las críticas constructivas, bienvenidas sean las ideas fuera de la caja, bienvenido sea el buen debate parlamentario. En conjunto con el senador Coloma como presidente del Senado, hemos logrado sacar adelante hasta hoy día 36 proyectos de seguridad. 36 proyectos de seguridad. Es lo que más se ha sacado, por lo menos en los últimos 4 gobiernos. Me atrevería a decir que para atrás, pero no quiero arriesgarme eso que después se revise. Proyectos de seguridad que van desde el delito de extorsión y secuestro, el aumento de penas en el delito de extorsión y secuestro, hasta la obligación de utilizar cámara como medio de prueba, la ley marco contra el narcotráfico, contra las organizaciones criminales. Hay un montón de proyectos que están viendo la luz. Contra el secuestro, esta gente que tuvo la osadía y pésima idea de secuestrar a un menor de un empresario de Yapel hace poco tiempo, y la PDI rápidamente los encontró, hoy día están en la cárcel y van a pagar una pena más cara y más dura, porque la política también en este aspecto está haciendo la pega. Entonces, Rosario, ante esa interpelación constructiva, como la tomo, también estamos de acuerdo. Podemos sacarlo adelante. Entonces, en vez de centrar el debate en el desacuerdo respecto que tenemos sobre un artículo en particular en la ley de usurpaciones, ¿por qué también no ponemos la mirada y la cámara en los otros 35 proyectos en los que hemos logrado acuerdos bastante transversales?
Quizás nos haría bien como país eso. Como saben, la invitación que hemos hecho desde el Gobierno y en particular el ministro Marcel es a todos los actores relevantes en estos temas a construir un pacto fiscal, y nos hemos reunido con más de una veintena de organizaciones y de actores económicos y sociales y con prácticamente todos los partidos políticos. Hemos estado en el Congreso y estamos trabajando para llegar a acuerdos de largo plazo, lo mismo en materia de pensiones. A todas y todos ellos les hemos mostrado que el pacto fiscal tiene una planificación sólida para promover el crecimiento y estimular la inversión, tal como se puede constatar si se revisan de buena fe los documentos. No sé si hay editores del Mercurio acá, pero ojalá lo leyeran. Por ejemplo, proponemos metas claras para los próximos años, con estrategias concretas para su implementación. Al año 2026 esperamos tener en desarrollo entre 10 y 12 proyectos de hidrógeno verde, 3 o 4 nuevos proyectos de litio, mantener la producción de cochilco, rebajar el plazo sustantivamente de los permisos. Otras materias más específicas, tener una desaladora en la región de Coquimbo, que esto es lo que contaba hoy día en la mañana. Cuando pregunté cuándo va a estar la desaladora, me dijeron el 2031. No puede ser, es inaceptable. Y ahí voy a apretar todas las tuercas que haya que apretar. Por cierto, respetando la ley y los principios de la probidad que tienen que inspirar la función pública, para poder sacar esta cuestión mucho antes. Y espero que durante nuestro gobierno se esté construyendo ya, o esté avanzando ya el proyecto concreto de la desaladora para Coquimbo, que ha sufrido una sequía que es brutal, quizás la más dura de todo el país en este tiempo. Estimadas y estimados, comparto con la presidenta de SOFOFA que también tenemos que comprometernos con los jóvenes. Qué bonito hoy día, ojalá tengan la oportunidad de verlo, la feria de Agrotec, en donde se mezclaba ciencia, innovación, conocimiento con el agro. Y debemos comprometernos con los jóvenes para que desarrollen todas sus capacidades, y en este desafío la educación técnico-profesional tiene un rol central. La SOFOFA lo sabe y aporta significativamente a esta tarea a través de sus liceos. También la matrícula en los centros de formación técnica del Estado ha crecido y hoy hay más de 11.000 jóvenes estudiando y creando nuevas oportunidades para sus vidas en CFT estatales en comunas como Alto Hospicio, La Unión y Porvenir. Justamente en enero tuve la oportunidad de estar en la ceremonia de titulación del CFT de Los Ríos y pude ver cómo, cuando el Estado está presente en los territorios, con la gratuidad en la educación superior y con voluntad, podemos potenciar talentos que van a hacer grande a Chile. En nuestro país está ese potencial. Tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Hay demasiadas oportunidades como para farreárnoslas. Hoy día, también en la mañana, disculpen que haga tanta referencia en la mañana, pero como son temas parecidos, es importante recalcarlo. Chile tiene la experiencia en energías renovables no convencionales. Chile tiene 1/3 de las reservas de litio del mundo. Chile tiene la posibilidad, producto de su geografía, de producir hidrógeno verde a bajo costo. Chile tiene los cielos más prístinos del planeta. Estamos construyendo, noten esto, en la región de Coquimbo se está construyendo un telescopio nuevo que va a aumentar en más de 10 veces la capacidad de observación del universo. Desde Chile se va a poder conocer el universo entero, se está conociendo el universo entero. Tenemos más de 3.000 kilómetros de costa. Somos uno de los países pioneros en la protección de los océanos. Somos puerta de entrada a la Antártica, lo cual también nos da una tremenda posibilidad que estamos potenciando. Hace poco tuve un viaje con varias ministras y los 4 comandantes en jefe para poder hacer presencia soberana en la Antártica, y prontamente voy a ir de nuevo con el comandante en jefe de la FACH al Polo Sur, por la importancia estratégica que tiene esto para nosotros. Entonces, oportunidades hay muchas. Lo que falta es capacidad de ponerse de acuerdo. También es fundamental reconocer que todos estos conocimientos los trabajadores los han adquirido a través de su experiencia, y por eso me alegra mucho constatar que el proyecto de ley que presentamos hace poquito
para fortalecer el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, Chile Valora, ya está avanzando en el Congreso y es una iniciativa que ha concitado acuerdo entre la CPC y la CUT, como otras iniciativas que hemos empujado en conjunto, como las 40 horas, por ejemplo, que tuvo mucha resistencia en un primer momento y después logramos que fuera un gran acuerdo transversal, o el aumento del salario mínimo, también un acuerdo transversal en donde como Estado nos comprometimos con un subsidio para las pymes para que nadie se quede atrás, pero logramos el acuerdo con la CUT, con las grandes empresas y con las pymes. Estimadas y estimados, hoy está evolucionando las formas de concebir el desarrollo económico global y de cada país. Y Chile tiene grandes ventajas comparativas para participar de la transición energética, para ser el mayor productor de litio en el mundo, para alcanzar la carbono neutralidad de aquí al 2050 como nos obligamos por ley. Y en estas tareas contamos con la capacidad creativa e innovadora del empresariado, quienes no me cabe ninguna duda son aliados en esta tarea. Rosario decía que somos socios a propósito de la distribución de utilidades, pero somos socios también en la visión de país, en el deseo más ferviente que al país le vaya bien, en cómo nos enorgullecemos cuando escuchamos el himno de Chile o cuando vemos nuestra bandera flamear. Estamos en ese mismo equipo. El camino al desarrollo lo podemos y debemos recorrer de forma conjunta. Para ello tenemos que fortalecer más las confianzas. Nos ha costado, sí, es cierto, nos ha costado. Venimos de muchos prejuicios, seguramente. No nos conocíamos con muchos de ustedes. Lo conversaba con Jorge Welch en la gira. En un momento tuvimos un espacio algo más distendido para poder conversar y uno se sorprende cómo cuando se generan esas instancias se van bajando las barreras. Eso no significa que seamos compadres y que después nos vayamos a hacerlo. No, pero nos damos cuenta de que queremos lo mejor para Chile. Ambos, desde nuestros diferentes frentes. Y eso, no me cabe ninguna duda que si logramos hacerlo más, nos va a ir mejor. Y ahí la política tiene que responder. Cuando la política, de la cual soy parte, se demora más de 10 años en sacar una reforma de pensiones, por supuesto que la gente se enoja. Por supuesto que la gente se enoja. Y hay algo que decía la presidenta de la SOFOFA que a mí me parece clave, que es la confianza. Yo me he puesto también como meta que es más intangible, es más difícil de medir. Pero a mí me alegra mucho cuando, por ejemplo, aumenta la confianza en el metro, que ha aumentado significativamente en el último tiempo, también en el Transantiago. Cuando aumenta la confianza en Carabineros y en la PDI. Cuando aumenta la confianza interpersonal. Cuando aumenta la confianza en el CESFAM del barrio y cuando aumenta la confianza entre las personas y las instituciones. Las instituciones son muy importantes, tenemos que cuidarlas, porque no nos acostumbremos a que están ahí solas y que se mantienen solas. Hay que repararlas de tanto en tanto y para eso necesitamos conversar más y bajar las barreras. En mí siempre van a encontrar un presidente abierto al diálogo, de ideas y convicciones fuertes y también dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia y las circunstancias así lo meriten. A acoger las buenas ideas independientes de dónde vengan, si es que éstas ayudan a construir los acuerdos que Chile requiere para ser un país más libre, más próspero, más justo y por sobre todo más feliz para nuestros habitantes. Muchísimas gracias.